Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Estamos esta vez en la parte 1, el universo central y los superuniversos, y vamos por el documento 10, la Trinidad del Paraíso. Estamos precisamente pues acabando este documento con los dos últimos epígrafes y hoy pues nos toca ver el penúltimo, el 7, que se llama el supercontrol de la supremacía. Aquí siempre que el libro de Urantia habla de la supremacía, hay que hacer una clarificación de términos, una clarificación terminológica, que no nos induzca a prejuicio la palabra supremacía, porque no se refiere en absoluto a los supremacistas ni nada parecido. El ser supremo es una personificación de una manifestación, diría yo, porque una personificación también lo es, pero cuando hablamos de personajes, pues nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de nosotros, los personajes finitos, los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, como dice el libro de Urantia, los personajes humanos, que hablar de una personificación, yo prefiero hablar de una manifestación, pues precisamente, en este caso de la Trinidad. La Trinidad es una manifestación del yo soy dentro del espacio-tiempo. Y pues precisamente el Ser Supremo sería una manifestación de la Trinidad ya precisamente en los niveles y escenarios evolutivos del tiempo y del espacio. Es decir, en los niveles bajos de la exploración espaciotemporal. El Ser Supremo sería un ser en formación compuesto pues por la evolución de todos los personajes de ayuda y de experimentación en conjunto, que van formando ese Dios del tiempo y del espacio, que dice el libro de Urantia, es una personificación de la Trinidad. Pues bien, a esto hay que referirse cuando oímos hablar al libro de Urantia de la supremacía, del ser supremo, o de Dios el supremo, o del supremo todopoderoso, que son diferentes aspectos de lo mismo. Y es una personificación en formación, no es actual, existencial, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son totales, son absolutos. El ser supremo es evolutivo, y es la reunión de la evolución de todos los personajes de experimentación y de ayuda de los niveles bajos, finitos del espacio-tiempo. Pues bien, el supercontrol de la supremacía, aquí el libro de Urantia se va a referir precisamente a que esa personificación de la Trinidad del Paraíso en estos niveles evolutivos, niveles bajos del espacio-tiempo, esa personificación va a tener un control cada vez mayor de lo que es la experiencia de los personajes de experimentación y de ayuda que con su evolución van creando esa personificación. Esto es abstracto a más no poder, y más sobre todo porque los urantianos no hemos oído hablar del Ser Supremo prácticamente nunca, porque aunque hayamos oído hablar, pues siempre lo hemos relacionado con Dios, el único Dios y punto y final. El Ser Supremo para nosotros es un concepto bastante abstracto, como que es un ser en formación que es la reunión de la experiencia evolutiva de todos los personajes de... A ver, ¿qué es eso? Bueno, pues nos tenemos que ir familiarizando un poco con ello porque nosotros mismos estamos conformando ese ser supremo. Tenemos que pensar en la fractalización de la filiación. La filiación es una fractalización. Un fractal es un fragmento de algo mayor que a su vez puede fragmentarse otra vez infinitamente. Y cada fragmento de ese fragmento infinitamente otra vez, ¿no? Entonces, la fractalización es precisamente la filiación cuando entra en el espacio-tiempo a explorarlo y entonces ese árbol de conciencia se fractaliza y
Pues bien, tiene infinitas hojitas, cada uno de los infinitos árboles de conciencia de cada una de las individualidades de la filiación, que son infinitos fractales a su vez que entran a explorar. Todo esto es infinito, por supuesto. Pero, pues bien, cuando se retorna, después de haberse fractalizado, cuando se retorna, se vuelve por el mismo camino y entonces se vuelve a una reunificación de los fractales, pero esta vez ya con la experiencia evolutiva del espacio y del tiempo. Y esto es un poquito así el mayor balbuceo que yo al menos puedo hacer sobre esta idea tan compleja y tan etérea que nos traslada el libro Durantia. Pero bueno, vamos a leer este epígrafe, el supercontrol de la supremacía. ¿Supercontrol sobre qué? Pues sobre toda la experiencia de exploración espaciotemporal. Y vamos a ver si sacamos algo en claro de lo que nos dice el libro Durantia. Y en la página 115 del libro regular dice así, 7, el supercontrol de la supremacía. Y empieza el revelador de este documento antecediendo. La primera, segunda y tercera personas de la deidad son iguales entre sí y son tres personas individuales distintas en el sentido de que son personificaciones individuales y un solo Dios, que ahí se establece la igualdad. Eso lo hemos oído mucho. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es el concepto religioso de la Trinidad. Pues es un concepto claro. A continuación, el libro Durantia da un concepto humano que considera verdadero. El libro Durantia da más de 1000 conceptos humanos que considera verdaderos, y como son conceptos humanos que han estado en las diferentes tradiciones espirituales y escrituras de la historia humana, pues dice, bueno, como son verdaderos, pues los voy a introducir aquí. Este concepto es, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. No sé de dónde es este concepto, pero nos suena bastante bíblico. Pues bien, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas que son diferentes en funciones, pero que son iguales en naturaleza y atributos, aunque luego funcionalmente se diferencian y hay un estilo personal. La personalidad siempre es unívoca, son personas, hay un estilo personal en cada una de ellas. En eso son distintos, pero en naturaleza y atributos son iguales. Sigue diciendo, hay perfección de propósito y unidad de ejecución en la Trinidad divina de deidades eternas. Unidad de ejecución, ¿por qué? Porque precisamente la distribución funcional del yo soy dentro del espacio-tiempo en Padre, Hijo y Espíritu. El Padre representa directamente al yo soy, pero el Padre se despoja, dice el libro Durantia, tan poéticamente, de los lazos del absolutismo, de la infinidad. Se despoja delegando funciones en otras manifestaciones de sí mismo, que son el Hijo y el Espíritu. Bueno, pues si se reúnen de nuevo, pues son totales, de nuevo, en funciones. Si se reúnen de nuevo, tienen la totalidad de las funciones otra vez asumidas. Y por eso en la Trinidad hay perfección de propósito y unidad de ejecución. El Padre, el Hijo y el actor conjunto, el Espíritu Infinito, en esa forma de llamarle, porque es el Dios de acción, nos dice el libro Durantia. El Espíritu Infinito es el que desarrolla la experiencia, desarrolla los entornos de experiencia y permite que la experiencia tome lugar, la experiencia de exploración de la limitación dentro del entorno del espacio-tiempo. Entonces, hace conjuntamente, actúa conjuntamente en nombre del Padre y del Hijo, actor conjunto. Porque es el delegado final. El Padre delega en el Hijo y luego el Padre y el Hijo delegan en el Espíritu Infinito. Entonces es el delegado final y actúa en conjunto, actúa por los dos conjuntamente, les representa, es el delegado, es el delegado. El Padre, el Hijo y el actor conjunto son en verdad y en divinidad uno. Naturaleza y atributos son en verdad y en divinidad uno. En verdad se ha escrito, otro concepto humano que va a meter aquí el libro Durantia, yo soy el primero y yo soy el último, el alfa y el omega, eso ya lo dijo Jesús. Y fuera de mí no hay ningún Dios.
Este concepto tiene muchísimo sentido porque, dicho desde un punto de vista temporal, nosotros no entendemos otro punto de vista que no sea el temporal. Entonces, por eso hablamos de primero y de último. En realidad, el espíritu está fuera del tiempo porque no necesita el tiempo, porque es capaz de tener infinitos canales de pensamiento simultáneos. Entonces, ¿para qué le sirve el tiempo? Nosotros, como solo tenemos un canal de pensamiento cada vez, pues necesitamos el tiempo. Ahora este pensamiento, ahora este, ahora este, ahora este. Es la consecuencia de la extrema limitación. Pero cuando nosotros podemos entender la frase referida al tiempo, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay ningún Dios, porque es la totalidad. Eso tiene una forma muy bonita de aproximarse a ella, una forma lógico-filosófica muy bonita de aproximarse a ella, y es que partiendo del postulado que de la nada no sale algo, pues todo lo que vemos manifestado tiene que tener un origen primigenio, primero, si es primero es único, si es único es todo, y si es primero único y todo, también es último, y todo lo que hay en medio, por supuesto, tiene origen y destino en eso que todo lo abarca, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el concepto. Yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay ningún Dios. Sigue diciendo, según aparecen las cosas a los mortales en el nivel finito, en nuestra percepción limitada de estas experiencias, la Trinidad del Paraíso, al igual que el Ser Supremo, se ocupa solamente del total. Aquí ya te empieza a hablar del Ser Supremo, pero aquí no te recuerda lo que es. Esto se explicó bastante en el prólogo. Entonces, eh, por eso el prólogo te dice el libro Durantia. El prólogo es necesario para luego ir entendiendo un poco lo que decimos. Entonces, el prólogo te explica un poco pues, todos los conceptos así básicos que necesitas saber. Por eso nosotros en Espacio Sutil le hemos llamado a esas primeras series los conceptos básicos, para luego ir pudiendo entender el libro Durantia. Claro, son tan abstractos que no se te quedan los conceptos básicos después. Entonces hay que ir recordando un poquito. Pero bueno, ya hemos dado una pequeña pauta al empezar este epígrafe y vamos a seguir. Según aparecen las cosas a los mortales en el nivel finito, según percibimos los que tenemos experiencias en niveles bajos de la exploración del espacio-tiempo, lo que el libro Durantia llama el nivel finito, la Trinidad del Paraíso, al igual que el Ser Supremo, se ocupa solamente del total. Planeta total, universo total, superuniverso total, gran universo total. Esta actitud de totalidad existe porque la Trinidad es el total de la deidad, es la aglutinación de todas las funciones. Y también por muchas otras razones. Fijaos, habla de actitud de totalidad. ¿Cuál es la actitud de la deidad? Pues es una actitud que proviene de su origen y naturaleza, que es la totalidad. Y entonces, como no hay otra cosa que no sea el espíritu, pues el espíritu tiene una actitud, lógicamente, en función de lo que es. Tiene una actitud de totalidad. Entonces, el espíritu atiende a la exploración dentro del espacio-tiempo de una forma total. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante porque lo va a intentar explicar el libro durante ahora. Esto quiere decir que todo lo que se hace pensando en todos los aspectos del gran plan de exploración de la limitación en el espacio-tiempo. Todo se hace pensando en todos sus aspectos, de manera que hay cosas que se hacen por parte de las deidades, que si las separas y las observas por separado quizás no se entiendan, pero que viendo la visión de conjunto se entiende perfectamente el por qué eso es así. Entonces, este concepto es fundamental. La actitud de totalidad significa que cualquier respuesta que las deidades dan ante cualquier vicisitud en la exploración del espacio-tiempo es una respuesta para todo el espacio durante todo el tiempo. Es una respuesta global, completa. Y para entenderla hay que verla en globalidad. Nosotros por eso no podemos entender muy bien por qué ocurren algunas cosas. Porque observamos nada más que
una pequeñísima parte de los efectos de esa actitud de totalidad. No podemos observar la totalidad porque estamos viviendo experiencias de extrema limitación. Aquí, que no nos acordamos ni de quiénes somos, que parece que acabamos de nacer de hombre y mujer y ese es el comienzo de nuestra existencia y que se acaba con la muerte. ¿Qué vamos a conocer de la totalidad? Pues bien, ya es hora. El libro de Urantia es de los primeros que informan con carácter general para todo el mundo y con cierto detalle que la actitud de Dios es una actitud de totalidad y que por eso nos es difícil entender algunas cosas. Pues por ejemplo, cuando aquí vemos que un niño pequeño se muere, pues vaya, se encienden las luces. Bueno, esto son cosas que ocurren en el directo, se encienden las luces solas. Pues bien, cuando nosotros vemos a un niño pequeño morirse, pues decimos, ¡qué injusticia! No ha vivido su vida, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, pues observamos el hecho en parte y no podemos entender el por qué eso se ha producido. Decimos, esto es completamente injusto, ¿cómo puede Dios permitir que se muera este niño con 5 años? Bueno, resulta que en un nivel de entendimiento mayor, más elevado, pues podría haber ocurrido que ese niño de 5 años, junto con sus padres, en el periodo previo entre vidas, hubiese hecho una planificación por la cual los padres que necesitaban tener un acontecimiento extremo, durísimo, un reto de aprendizaje potente, que es perder a su hijo, pues se hubiese consentido por esa conciencia actuar de hijo y a los 5 años pues escenificar que se muere para que los padres tengan ahí pues un gran, en fin, una gran oportunidad de aprendizaje de muchas cosas a nivel espiritual. Quizás pues podría ser el paso, el primer despertar de los padres ocasionado precisamente después de ese periodo de dolor lógico de la muerte del niño, pues luego llegar a su primer despertar espiritual o cosas así, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta, según aumentas tu conciencia, de que cosas que no entiendes, pues las empiezas a entender. Pues bien, lo que dice el libro de Urantia es que la actitud de Dios es de totalidad y por lo tanto, en algún momento entenderemos todo, pero mientras estemos viendo la partecita, no vamos a entender la totalidad, pero sí tenemos que ir sabiéndolo ya. Esta actitud de totalidad existe porque la Trinidad es el total de la deidad y también por muchas otras razones. Pues, por ejemplo, en este ejemplo que hemos dado del niño, pues hemos dado otra razón. Pues a veces no es conveniente comprender lo que ocurre porque quieres vivir una experiencia de falta de comprensión para durante la experiencia acabar comprendiendo por ti mismo. Y entonces, si te lo cuentan de antes, pues pierde gracia el asunto, pierde propósito. Bueno, sigue diciendo. El Ser Supremo es algo menos y algo distinto de la Trinidad. Pues claro, porque es un ser no actual y existencial y completo. Completo quiere decir perfectamente divino, sino que es un ser que va evolucionando poco a poco, va conformándose según se produce la evolución de los personajes de experimentación ayuda que lo conforman. Entonces, potencialmente puede llegar a ser muy parecido a la Trinidad, pero aún así es de niveles bajos de la exploración espaciotemporal. El Ser Supremo es algo menos y algo distinto de la Trinidad que funciona en los universos finitos, pero dentro de ciertos límites y durante la era presente de poder y personalización incompletos, de poder del Ser Supremo y personalización, porque se está personalizando, es la conformación de la agrupación de todas las personalidades que van evolucionando, realizándose. Cuando alguien se diviniza, se realiza. Y entonces, en un nivel elevado, forma parte como un proceso inverso a la fractalización. Va formando el Ser Supremo. Vamos formando el Ser Supremo.
Por eso dice que es algo menos y algo distinto de la Trinidad, que funciona en los universos finitos. Pero dentro de ciertos límites, durante la era presente de poder y personalización incompletos, esa deidad evolutiva parece reflejar la actitud de la Trinidad de supremacía. Pues bien, la Trinidad de supremacía es la actitud de la Trinidad del paraíso para el espacio-tiempo, para los niveles bajos de la exploración espaciotemporal. Por eso se le llama Trinidad de supremacía, porque digamos que el Ser Supremo es el que asume la actitud de totalidad de la Trinidad, pero para los niveles evolutivos del tiempo y del espacio. Por eso, pues le cuadraba bien el nombre, Trinidad de supremacía. Para hacer una idea, no hay una Trinidad de la supremacía. La Trinidad es la Trinidad del paraíso. Solo hay una Trinidad. Luego hay triunidades y triodidades, que son otro tipo de agrupaciones de las deidades diferentes. Solo hay una Trinidad del paraíso. Pero el Ser Supremo, asumiendo la actitud de totalidad de la Trinidad del paraíso para el espacio-tiempo, al Ser Supremo se le puede también llamar Trinidad de supremacía. Eso es lo que dice el libro Urantia. El Padre, el Hijo y el Espíritu no funcionan personalmente con el Ser Supremo. No, porque el Ser Supremo es una personalización evolutiva de los personajes, experimentación y ayuda. Lo he dicho 3 veces ya. Todos esos personajes de experimentación y ayuda, cuando se van divinizando, cuando van ascendiendo, cuando van evolucionando, se realizan, se hacen reales en el Ser Supremo, que es la unificación, la personalización de unificación de toda esa divinidad que va emergiendo evolutivamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu no funcionan personalmente con el Ser Supremo, pero durante la presente era universal colaboran con él en calidad de Trinidad, lógicamente. Hay un supercontrol por encima del supercontrol de supremacía, que es el supercontrol existencial y actual de la Trinidad del Paraíso, lógicamente. No podía ser de otra manera. Entendemos que tienen una relación similar con el último. La Trinidad ejerce un supercontrol sobre el Ser Supremo y también ejerce un supercontrol sobre el último. El último es de los niveles absonitos. Los niveles absonitos es lo que está en medio de los niveles finitos donde estamos nosotros y de los niveles absolutos donde están las deidades del paraíso. Y, por supuesto, de los infinitos, que es donde está el yo soy, primigenio originario fuera del espacio-tiempo. A menudo conjeturamos sobre cuál será la relación personal entre las deidades del paraíso y Dios el Supremo cuando haya finalmente evolucionado, pero realmente no lo sabemos. El Ser Supremo, cuando termine de evolucionar, se le llamará apropiadamente Dios el Supremo, porque será una deidad del espacio-tiempo. Ahora está en el camino de ser una deidad, porque ahora mismo el Ser Supremo es evolutivo, pero cuando haya evolucionado, es decir, imaginaos, cuando todas las conciencias del espacio-tiempo se hayan realizado, ahí habrá una personalización divina ya divina, ya no evolucionaria, y será Dios el Supremo. Dice el libro de Urantia, no sabemos qué relación tendrán el Padre, el Hijo y el Espíritu, deidades existenciales, Trinidad del Paraíso, con Dios el Supremo, que es la evolución del Ser Supremo, cuando ya sea divino, pero será el Dios del espacio-tiempo divino. No sabemos qué relación habrá ahí. Bueno, pues si no lo saben ellos, imaginaros nosotros. Ni idea. Encontramos que el supercontrol de la supremacía no es totalmente previsible. Aquí empieza a contar el libro de Urantia lo que hemos hablado antes. No es previsible porque es una actitud de totalidad.
y nosotros no tenemos actitud de totalidad, ni percepción de totalidad, con lo cual no entendemos algunas cosas que beneficio puede tener para el gran plan general de la evolución. No lo podemos entender. Por eso para nosotros no es previsible. Para estos reveladores seguramente tampoco, porque estos están en el camino de ascensión, aunque sean personajes del propósito de ayuda. O no están en el camino de ascensión, pero están en diferentes niveles de la exploración, con lo cual no tienen capacidad de comprensión de estas cuestiones completa, como muchas veces reconocen ellos. Dicen, mira, conjeturamos porque no lo sabemos. Bueno, pues encontramos que el supercontrol de la supremacía, supercontrol del ser supremo sobre todo lo que pasa por debajo, por decirlo de alguna manera, no es totalmente previsible. Además, esta imprevisibilidad parece caracterizarse por un desarrollo incompleto. Claro, porque va poco a poco divinizándose esa personalización del Dios del espacio-tiempo, se va divinizando según las conciencias, vamos evolucionando. Por eso, parece caracterizarse por un desarrollo incompleto. Indudablemente, una señal del estado incompleto del Supremo y de lo inacabado de la reacción finita a la Trinidad del paraíso. Si algo está en evolución, todavía no está evolucionado, por lo tanto es incompleto e inacabado hasta que esté evolucionado. Y eso es lo que pasa con los mundos finitos del tiempo y del espacio, los mundos evolutivos del tiempo y del espacio, que conocemos con familiaridad, dado que nosotros somos criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, es decir, los humanos. La mente mortal puede pensar inmediatamente en 1001 cosas: catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales. La mente mortal puede pensar en todo eso y preguntarse si tales visitaciones, si tales acontecimientos imaginarios están correlacionados con las maniobras desconocidas de este probable funcionamiento del Ser Supremo. Imaginaos un tornado, y este tornado que ha pasado y nos ha arrasado, ¿tendrá algo que ver con ello el Ser Supremo? Y entonces, bueno, el Ser Supremo tiene que ver con todo. Otra cosa es que tú creas que el tornado es una maldad que te ha caído y porque careces de un entendimiento mayor, no entiendas que el tornado forma parte del plan de evolución y para muchas personas es una posibilidad de dar una expresión más o menos acorde al espíritu y a partir de ahí tener un contraste emocional que te haga pensar la siguiente vez, por ejemplo, en vez de echar a correr y salvarme yo solo, pues igual me quedo a ayudar por ahí a alguien más, porque en esta ocasión que he echado a correr para salvarme yo solo, luego me he sentido culpable y he sentido remordimiento porque se ha muerto una vecina viejecita que podía haber ayudado y habérmela traído conmigo. O algo así. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Pero si tienes una mente más elevada, si tienes una mente más consciente, si has expandido tu conciencia, si tienes un entendimiento mayor, puedes entender y prever más de las razones por las cuales ocurren todas esas cosas que ocurren. El espíritu tiene esto perfectamente planificado conforme a un propósito y a un plan. Y eso pues lo vamos entendiendo ahora que nos lo van contando, sobre todo, la revelación actual, contemporánea, la moderna y la contemporánea, la de ahora y la de las últimas décadas. El libro de Durantia es de las grandes primeras revelaciones públicas, es la sexta, quinta revelación de época. Yo digo que la sexta revelación de época es todos los textos que han venido después. Pues el libro de Durantia es la quinta revelación de época, en fin, multitudinaria y pues poco a poco vamos entendiendo más. Y cuanto más vamos entendiendo de las revelaciones actuales, modernas y contemporáneas, mejor entendemos el libro de Durantia. Es mi opinión. Sin querer, por supuesto, con esto faltar el respeto a ningún urantiano puro que piense que en el libro de Durantia está todo. En el libro de Durantia yo creo que hay mucho
Puede estar efectivamente todo, pero se puede mejor entender con el enriquecimiento de lo que nos han venido a decir posteriormente también. No pasa absolutamente nada por armonizarlo y por actualizarlo. Bueno, decíamos que la mente mortal puede pensar inmediatamente en mil y una cosas, catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales y preguntarse si tales visitaciones están correlacionadas con las maniobras desconocidas de este probable funcionamiento del Ser Supremo. Ya lo hemos explicado. Francamente no lo sabemos, dicen estos reveladores. No estamos realmente seguros. Pero si observamos que, según pasa el tiempo, todas estas situaciones difíciles y más o menos misteriosas resultan siempre en el bienestar y progreso de los universos, entonces la cosa cambia. Claro, nosotros en una vidita humana, pues puede ser que tengamos suficiente tiempo para darnos cuenta de que aquello que pasó finalmente ha redundado en un bienestar de los que sobrevivieron a ello y una evolución de todos y mejor para los hijos y no sé qué y no sé cuántos. Pero ellos que tienen una visión mucho más ampliada porque no están sometidos a estas experiencias humanas de principio y fin cortísimas, sino que tienen, en fin, una visión muchísimo más amplia, todavía muy limitada con respecto a niveles altos de la exploración, pero muchísimo más amplia que nosotros, ellos sí se dan cuenta de que estas cosas finalmente son, teniendo una actitud, una percepción un poco más de totalidad, son para el beneficio de la evolución general. Y esta es la actitud de totalidad. Por tanto, ellos piensan que sí, que el Ser Supremo, lógicamente, pues también como creador supremo, el Ser Supremo es el creador supremo porque es la reunión de todos nosotros que somos los creadores fractales aquí en el espacio-tiempo. Tiene una actitud de totalidad. Ellos creen que sí. No están seguros, son muy prudentes, no lo afirman. Nosotros, como no somos tan prudentes, decimos, pues claro que sí, por supuesto que sí. El Ser Supremo tiene, al igual que la Trinidad del Paraíso, una actitud de totalidad. Francamente no lo sabemos, no estamos realmente seguros, pero si observamos que, según pasa el tiempo, todas estas situaciones difíciles y más o menos misteriosas resultan siempre, lo subrayan, en el bienestar y progreso de los universos, entonces la cosa cambia. Puede ser que la función del Supremo y el supercontrol de la Trinidad, Trinidad del Paraíso, supercontrol sobre el Supremo, que tiene a su vez supercontrol sobre la evolución del espacio-tiempo, en 3 niveles. Puede ser que la función del Supremo y el supercontrol de la Trinidad entrelazan todas las circunstancias de la existencia y las inexplicables vicisitudes de la vida en un modelo significativo de alto valor. Claro que sí, si es que no puede ser de otra manera, si es de lógica, es de lógica. El espíritu está ahí, detrás de todo lo que ocurre, y hay un propósito y un plan. Por supuesto que todo es para ese propósito y ese plan. Visto en su totalidad se entiende perfectamente. Visto el aspecto parcial, ¡ay, que se me muere el hijo de 5 años! No se entiende nada. Claro, las cosas son así. Un modelo significativo de alto valor. Claro. Y vamos con el último párrafo, que dice, como hijo de Dios, te dice este censor universal, como hijo de Dios, puedes discernir la actitud personal del amor en todos los actos de Dios el Padre. Estás capacitado para ello. Puedes discernir el amor en todos los actos del Espíritu. Puedes llegar a hacerlo. Pero no siempre podrás comprender cuántos de los actos universales de la Trinidad del Paraíso redundan en bien de los individuos mortales en los mundos evolutivos del espacio. Porque puede ser que aquí, que estamos en escenarios de experimentación extrema, nos pasen cosas extremas, que es para nuestra propia evolución total de un ciclo de reencarnaciones entero, o de muchos ciclos de reencarnación, o de muchas experiencias que podamos tener en los niveles bajos de la exploración espaciotemporal. Pero desde aquí, tú ves que tu hijo se te ha muerto y no entiendes que
¿Qué beneficio puede tener eso para la totalidad? Pues podrías llegar a entender, pues mira, debido a que tu hijo se murió, entraste en un dolor tan profundo que luego llegaste a tener un despertar espiritual y tú beneficiaste con tu despertar espiritual muchísimos otros despertares espirituales y ayudaste a la elevación del nivel de conciencia y de la energía planetarios y por tanto ayudaste al gran plan general del espíritu. Podría ser así. En el progreso de la eternidad, los actos de la Trinidad, en la eternidad, los actos de la Trinidad, añado yo de seguro, se revelarán como completamente significativos y considerados. Nada al azar, siempre para el progreso último del plan y propósito del espíritu. Pero no siempre aparecen así a las criaturas del tiempo. Esto es esa frase de, pues tendrá que ser así, cuando algo te ocurre que no lo entiendes muy bien, pues tendrá que ser así y por algo será. Y ya está. Esa es nuestra mejor actitud. Tendrá que ser así, por algo será. Ahora no me doy cuenta, pero de seguro que más adelante sabré cuál es la bondad de esta aparente desgracia. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 6, el supercontrol de la supremacía, y dejamos para finalizar el documento 10, perdón, he dicho el 6 y era el 7, dejamos para finalizar el documento 10 para la siguiente sesión el epígrafe 8, la Trinidad allende lo finito. Aquí, como va a hablar de lo absonito, ahí nos tenemos que preparar un poco porque el nivel de abstracción vuelve a ser tremendo. Pero bueno, estas cosas, pues lo que cada uno nos podamos quedar y podamos entender, y poco no va a ser, porque si nos dan toda esta información, tiene algún sentido también, igual que lo que explicábamos, aunque no lo entendamos ahora. Por lo tanto, esto será ya en la siguiente sesión, y hasta entonces, prospector.